Ixo. Buenos días, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte, Gabriel. Igualmente, qué gusto verte, porque usualmente siempre es WhatsApp y toda la cosa y te veo a través de los videos de Facebook, pero bueno, Sí. ya estar contigo, ya ver una cara distinta. ¿Cómo estás, maestro? Qué gusto Muy bien, muy bien. Oye, pues a ver, esta semana hubo varios temas importantes. Uno es el mensaje del presidente, que usualmente el mensaje sí, con motivo del segundo informe, usualmente es un mensaje político que trata como que a veces en algunos momentos de la historia tratar de dar cierta estabilidad, ¿no? Enviar un mensaje de estabilidad, y eso en la economía pues siempre se agradece con todas las fluctuaciones y especulaciones que pueda haber. Pero días atrás, el secretario de Hacienda, yo creo que sí lo viste y lo hemos estado platicando en otras ocasiones, Arturo Herrera habló sobre la crisis que se viene, que es desde 1932. No se ha visto algo así. Ya es digamos, la primera vez que vemos o que escuchamos, ya ahora sí, en serio, ya no es el triunfalismo y de pronto ciego que a veces las autoridades de pronto a veces expresan. ¿O cómo la ves tú, maestro? No, sí estuvo mesurado, nada más. Te voy a hacer una anotación. Yo creo que Adam Smith se revolcó en su tumba un rato. Porque lo citaron como muy fuera de contexto, pero bueno. Ok, está bien. Digo, para lo que la gente no, a lo mejor no recuerda a Adam Smith, digo, no hay obligación de estarlo recordando cada rato, es el padre de la economía, pero también es el padre del liberalismo económico. ¿Y a qué nos referimos con liberalismo económico? Bueno, es la corriente economista de la cual pertenezco yo, que no está muy conforme con que el gobierno esté metido en la economía. Entonces, de alguna manera, al citarlo, que tiene razón lo que dice, ¿no? Que la búsqueda de los beneficios personales se contribuye al beneficio social, eso sí lo dice en su libro La riqueza de las naciones. Pues también menciona otras cosas que no voy a meterme ahí a precisarte, pero pues sí está muy... Digo, estaba en contra precisamente de la administración. Mande, perdón. Como contradictorio. Sí, de hecho, eso que comentas, desde el jueves pasado ha habido algunas contradicciones muy interesantes. Y te digo, a mí me preocupa porque ese doble mensaje es peligroso. Primero que la semana pasada nos dice, el jueves en la mañana, no sé si recuerdas, que querían patentar por ahí la receta de México para salir bien librado de la situación actual. No los presumió, porque era el único país que no se había endeudado, y unas horas después nos sale el mismo secretario de Hacienda, Hacienda y Crédito Público, avisándonos a la 1 de la tarde de ese jueves que la deuda del sector público se había incrementado hasta un 62% del PIB. Entonces, yo no sé si no se ponen de acuerdo entre ellos o qué pasa, pero el presidente nos dice una cosa en la mañana y nos llena de energía positiva, y en la tarde las instituciones nos dicen otra. Entonces, sí es como medio terrible. Luego el fin de semana sale Herrera y nos da este mensaje casi como de profeta de que viene una crisis peor que la del 32, y la verdad, pues sí. Pues sí, en verdad se preocupó, claro, por supuesto, claro. Se preocupa, y luego viene el informe y nos dice el presidente que todo está bien. Entonces, exacto. Dime tú a quién le hago caso. Pues mira, yo te recomendaría, pues, Arturo Herrera es el funcionario que más le han corregido la plana por parte del presidente de la República en la historia de esta administración. Entonces, pues por ahí podemos empezar. Pero hemos estado platicando en este espacio contigo sobre, el secretario dijo, y lo voy a citar textualmente, la peor crisis, dijo, hay indicios de recuperación para el tercero y cuarto ciclo, que podría ser cerrar el año con una caída del 7.4% del PIB, la más fuerte desde la crisis de 1932, 94 y 2009, y que la cifra se precisará cuando entregue el paquete económico 2021 la Cámara, que por cierto ya se está chambeando en ese paquete económico. ¿Tú cómo la ves en este tema?
Sí, fíjate que precisamente hablando de esos datos en concreto, la semana pasada veíamos la caída del PIB. Sí, la peor caída que hemos tenido la tuvimos ahora y ya lo hemos comentado aquí en el programa de 18.7, pero ya está corroborado por INEGI y el propio Banjico. Y anterior a esa había dos caídas, la de 7.7 en el segundo trimestre también en el 2009 y una de 8.6 en el 95, nada más para precisarle a nuestros radioescuchas. La del 95 tiene que ver con una crisis interna, que fue la famosa crisis que se dio durante el periodo de Cedillo, ¿te acuerdas? De los 19 días de haber entrado él en 94, que repercute en el segundo trimestre del 95, que es la primera crisis, también se le considera del modelo neoliberal. A nivel global se le llamaron el efecto tequila, por todo lo que generó. Y la del 2009, pues obedece a la crisis hipotecaria de las hipotecas subprime, no sé si recuerdas, en el 2008, 2009, aquí con nuestros vecinos. Y eso nos pegó en menos 7.7. Fue la vez de la gripita, ¿no? Sí, de la gripita. Y la verdad, honestamente, pues estábamos bien, las variables macro estaban bien. Si tú ves los PIB trimestrales de ese periodo anteriores, estábamos, digamos, no nos agarró tan mal parados. El problema, lo hemos mencionado, con este 18.7 no tiene que ver con con el trimestre que se midió, que fue el peor, sino que ya traíamos arrastrando cerca de 15 meses a la baja. La pandemia y el cierre y el confinamiento vino a ponernos ya, obviamente, en el piso. Sí, por supuesto, traíamos, son 18 meses de caída, Gabriel, y bueno, en esa situación, imagínate tú, si nos va mal, veíamos el ejemplo de lo que sucedió en la crisis precisamente del 2009. Traíamos nosotros las variables macro muy fuertes y reservas. Ahorita también había reservas, pero ya traíamos, digamos, el trancazo de estos 15 meses anteriores donde veníamos de caída. O sea, estoy hablando del PIB negativo. ¿Qué quiere decir? Que la producción ya venía hacia abajo. Paralizas todo, pues imagínate, el trancazo durísimo, 18.7, está tremendo. Y luego el Banco de México nos avisa la semana pasada de sus escenarios. Precisamente son escenarios, sus estimaciones del PIB para México, de este año y del año que viene, y las ajustó. Cuando decimos las ajustó es como que revisaron y dijeron, bueno, vamos a ver cómo está la cosa. Y tiene que ver un poquito con lo que decías tú, de que hay ciertos indicios de recuperación. Ahorita voy a decir cuáles son, pero no es que la gente crea tampoco que la cosa sí se va a mejorar muchísimo. Hay tres, normalmente los economistas manejamos tres escenarios, digamos, el peor, el más o menos y el muy positivo. En el más positivo, no sé si te acuerdas que alguna vez hablamos aquí de la palomita Nike de Herrera. Sí. Ah, bueno, nuestro más positivo es una V, que siempre pongo el ejemplo para que me entiendan a qué se refiere esto de V. Es como cuando Superman cae del cielo y toma impulso y sale volando rapidísimo. ¿Sí lo han visto eso? Sí. Bueno, ese es el positivo, ¿no? O sea, que caemos y vámonos para arriba. Que el modelo que está planteando el gobierno, ¿no? Así es, sí, pero ese tipo V yo lo veo muy complicado, pero bueno, en caso de darse, para ellos la caída durante el 2020 sería bajo el ajuste, lo tenían en 4.6 la caída, ahora dice que va a ser 8.8. Así es. Y la recuperación para el año que viene de 4 a 5.6. Luego viene el tipo de V profunda, que es lo mismo, pero un poco más abajo, como si Superman, siempre les digo, se va al fondo del mar y de ahí se dispara, ¿no? Igual. De 8.8 lo ajustó a 11.3, si te fijas más fuerte, y de 4.1 lo bajó a 2.8 para el año que viene, pero el peor escenario, que es la tipo U profunda, que es lo que hace, por ejemplo, un clavadista que se avienta en plataforma y que cae hasta el fondo del albergue, luego se va pegadito en la parte de abajo y luego sale. Por primera vez, el Banjico coincide con el Fondo Monetario y nos pone que si el peor escenario es el que se va a dar, este año caemos 12.8. O puede ser, 12.8, perdón, de menos 8.3. Y el otro año nos recuperamos solamente 1.3. Y no está contemplando el otro escenario. ¿Cuál es el otro escenario? Pues el otro escenario es concretamente el que te habíamos dicho, que nosotros no pensamos, algunos economistas, que sea una palomita Nike, lo vemos como una L invertida. O sea, sí va a haber una recuperación, pero muy lenta. Y por lo que veo, no estoy solo, porque Credit Suisse, Bursamétrica y entre otras, la semana pasada nos decían que la recuperación probablemente nos venga para 2025, así que
pues yo creo que no estamos solos en ese pensamiento de que va a tardar un poco más. También la propia, el Banco de México también puso esa fecha como una referencia de la recuperación hasta ese año, hasta el 2025. Sí, fue precisamente con estos ajustes que hizo ¿Sí? de los números. Y te digo, ¿dónde están los indicios? Porque quien nos escucha dice, oiga, pero ¿y los indicios? Bueno, los indicios son sencillos. Si van a perder 1.400.000 empleos, pues ya nomás se van a perder 1.100.000. Sí, ok. A 750.000. Digo, es muy positivo para esas 300.000 familias que van a seguir teniendo trabajo. Sí, de los 50 y tantos millones de empleos que están registrados, ¿no? Sí, Así es es. un número positivo, exacto. Sí, o sea, digamos, bueno, sí es algo positivo. Y la inflación va a cerrar a la alza en 3.7 de 3.5. Eso no es tan buena noticia. La cuenta corriente se está recuperando, ha incrementado, o tiene estimaciones que va a incrementar, a pesar de estar cayendo ahorita a 6.000 o 5.000 millones de dólares. Ellos estiman que probablemente se recupere. Y eso lo vimos ayer en Estados Unidos, si me permites rápidamente, Gabriel. Ayer en Estados Unidos, mucha gente no entendió un movimiento, cae la onza de oro, el valor del oro en el mercado. Normalmente el oro crece cuando hay especulación y las cosas no están muy claras, pero Estados Unidos anunció que por primera vez, por segunda ocasión durante la pandemia, bajó a menos de 1 millón de solicitudes de subsidio que ellos tienen para el desempleo. Y aparte hay indicios de recuperación tanto en las solicitudes por mercadería americana y los datos de las fábricas que están produciendo más. Pero fíjate qué interesante, ellos ya están teniendo datos de que está mejorando, o sea que hay una posibilidad de mejorar la economía. ¿Y sabes qué es lo que dice la presidenta de la Reserva Federal, Brainard? No, a ver qué dice. Ella dice, estamos recuperando, hay señales, pero necesitamos más apoyo, más política anticíclica, más dinero dirigido hacia los sectores clave para evitar que esto sea más profundo y que el impacto de la pandemia sea mayor. Si un país como Estados Unidos, que está con pequeños indicios de mejora, lo hace y nosotros nunca hemos aplicado una sola medida anticíclica, más que la de las tasas de interés, pero pues no es nomás es como si me siento mal y me tomo un medicamento de los 5 que me dio el doctor, pues va a ser muy complicado que me alivien. Oye, en este sentido, el propio secretario también habló sobre los guardaditos. Ya ves que dijo, ya no habrá guardaditos. La mayor parte, dijo, van a ser utilizados este año y no nos dará espacio. No vamos a tener el año que entra ese colchón que había por todos lados, fundamentalmente en fideicomisos. Habrá que utilizarlos. Es decir, ya el propio gobierno, por lo menos en la voz del secretario de Hacienda, está ya impactado. También estoy buscando la nota de las recaudaciones del SAT, pues también ya se dieron cuenta que ya no se están dando como en otros meses anteriores. Ya empezó a bajar la declaración de muchas empresas. No, sí está tremendo. Y me recuerda mucho, digo, ya que sacó a Smith, que lo recuperó un poco López Obrador, me recuerda mucho a lo que dice en el libro de las naciones, el origen de la riqueza de las naciones, que es el primer libro de economía. Fíjate, el libro es de 1776. Y Smith nos decía que como que no le parecía muy lógico a él que nombrara a su administrador de la riqueza que generan todos los demás, algunas personas que nunca han conocido cómo se genera la riqueza porque pues, no van a tener la menor idea de cómo hacerlo. Y en realidad, fíjate, estamos hablando hace tanto tiempo que se escribió eso. Ahora, imagínate, ese dinero que esté guardado se ha utilizado o ha incrementado el gasto. Es lo que te decía de la información del 62% del incremento de la deuda pública. Sí. El dinero se ha canalizado y se ha dirigido, desde mi punto de vista, hacia sectores donde no contribuye mucho esta preservación del empleo. Y te digo, tenemos que entender que sin medidas anticíclicas va a ser muy complicado poder salir del hoyo, porque México no lo ha querido hacer. ¿Qué va a pasar? Lo que nos dijo Herrera, se va a acabar el dinero, porque el dinero que ellos tienen y que ellos administran es el dinero que nosotros producimos, que la gente que está en casa produce, que los empresarios producen. Es ese dinero que se les da a ellos. Si no lo administran bien, pues nos va a meter a todos en complicaciones. Y pasa lo de siempre. Desde Smith te digo que lo decía él. Si las cosas no salen bien, el gobierno es muy fácil, te apunta y te dice, es por ustedes.
pero en realidad tiene que ver con la administración. Y bueno, vemos que el gobierno pues no hay agenda, yo no veo que lo vaya a hacer, aunque los números estén ahí, ¿no? ¿Cómo va a impactar a la generación de empleos, a la economía? Esto, es decir, sí, estoy leyendo por acá la encuesta de ocupación y empleo del INEGI, que ayer lo dieron a conocer y menciona 1.5 millones de personas se incorporaron a la población económicamente activa al pasar de 51.1 millones a 52.6. Como decíamos hace un momento, sí, déjenme una pausa. Decíamos, pues es un número, digamos, favorable, pero la mayoría informal, ¿no? Muchos se han ido a lo informal. Que la población económicamente activa vaya, no quiere decir que sean formales. Pues mira, lo de la población económicamente activa hay que leerlo también como es. ¿Cómo mide? ¿Qué es para INEGI la población económicamente activa? Es la gente mayor de 15 años que trabajó o busca empleo. Así está la definición. 15 años que trabajó o busca empleo. Y eso incrementó. Efectivamente, es una de las señales que hay de recuperación ahorita en el país. Se amplió la PEA en 5.7 millones, nos avisan que 4.8 millones encontraron empleo y bueno, 901,000 están buscándolo, ¿no? Entonces, bueno, hay señales de recuperación, por supuesto. Por eso hemos tenido que salir. Lamentablemente no hemos entendido que el asunto aquí es que ambas crisis no vamos a salir de ambas crisis si no nos ponemos las pilas todos en dos cosas, Gabriel. Uno es, tenemos que regresar a trabajar, pero tenemos que hacerlo de manera muy consciente y siguiendo las reglas del juego. Que la gente no está entendiendo eso en la calle, te digo, porque yo lo veo todos los días. Sí. Y no podemos parar la economía. El uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas, sí, por supuesto. Entonces, tenemos que entender esa parte. Está golpeando mucho a la MIPYME, sí, pero cuando sales tú y hablas con la gente de a pie, con la gente que trabaja, con la gente que tiene pequeño negocio, mediano negocio, a ti te ha tocado, ¿cuántos no han cerrado? ¿Cuántos empleos no se han perdido? Sí, precisamente por esta falta de visión que tú comentas, que es muy evidente cuando ves esos cruces con los que empezamos la charla, esos cruces de información donde uno va para un lado y las instituciones van para otro. Sí. Lo que me dio esperanza ayer, voy a ser honesto, y a lo mejor me escucho mal, no fue ni siquiera lo que dijo Herrera ni lo que dijo INEGI, sino lo que está diciendo Estados Unidos de cómo están ellos. Porque dije yo, bueno, si va a Estados Unidos recuperándose, aunque sea un poco, ahí vamos nosotros también detrás. Ellos no entienden, porque dicen, ¿cuáles empresas cierran? Pues están cerrando la micro, pequeña y mediana, y la verdad, México descansa sobre ellas. Sí, ellos son la base de la economía. Maestro, te agradezco mucho esta charla y pendientes entonces.